Bien. De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, muy buenos días. Vamos a presentar a todos nuestros invitados. Le damos la bienvenida y agradecer su presencia el día de hoy. Pero antes de eso, cuenta, secretario. Gracias, presidente. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo llegar el informe de avance del Plan de Emergencia Habitacional al cierre de abril del año en curso e información relativa a acciones desarrolladas por el Departamento de Asentamientos Precarios en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto. Además, ha llegado una comunicación de la Contraloría General de la República en respuesta a un oficio de esta comisión con antecedentes relacionados con permisos de edificación que indica de la comuna de Estación Central. También se recibió una comunicación del Ministerio de Obras Públicas contestando un oficio de la Comisión con información acerca de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios ocurridos en febrero de 2024 en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Los antecedentes pertinentes ya se enviaron a vuestros correos. Por otra parte, en sesión del Senado del día 3 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación. Suma urgencia tiene ese proyecto. Además, y en relación con el proyecto precedentemente consignado, la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile pidió audiencia a fin de expresar su opinión sobre el mismo. Eso es, señor presidente. Bien, gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Puntos varios. Sí. Senador Fidel Espinosa, senador David Sandoval. Perdón, señor presidente, aprovechando la presencia de uno de los principales asesores del Ministerio, don Vicente Burgo, me gustaría primero solicitar, ¿no es cierto?, la anuencia de la comisión para que en la próxima sesión, cuando comience, o en la sesión cuando se comience a trabajar el proyecto de permisología 2, podamos invitar, ¿no es cierto?, no solamente al director nacional, ¿no es cierto?, o sea, o a al representante de los directores de obra nacional, que es el don Yuri, que siempre nos hemos complacido con recibirlo en esta comisión, sino que quiero tener la posibilidad de que podamos invitar a don Mario Hernández de la recientemente conformada Dirección de Obras Municipales Regional de los Lagos, producto de que ellos tienen varias preocupaciones respecto al proyecto, porque ellos señalan claramente de que las realidades de las regiones son bastante diferentes a lo que pasa en las grandes ciudades y en Santiago en particular. Entonces, desde ese punto de vista, quiero pedir la anuencia primero para aquello, y aprovechando, antes de partir con el tema que nos convoca hoy día, aprovechar la ocasión de que está don Vicente para que pudiese clarificar un tema que a mí me quedó resonando muchísimo, que una de las aprensiones que ellos tengan, y a lo mejor es un tema que no hay una certeza respecto a la materia, es en relación a lo que ellos estipulan que ese proyecto contempla, una temática que de ser así sería muy preocupante, que es que los directores de obra tendrían que responsabilizarse con su patrimonio personal, incluso en caso de que hayan errores en la ejecución de sus proyectos o iniciativas que versen sobre las materias que ellos desempeñan. Y me sorprende que fuera así, porque ningún otro funcionario público tiene eventualmente una sanción de esas características. Eso por un lado. Y lo segundo, presidente, respecto a un tema que me preocupa mucho, es pedirle al Ministerio que nos pueda clarificar lo relacionado al tema de mejoramiento de viviendas. Tenemos un grave problema de mejoramiento. Yo reconozco que en el plan de emergencia habitacional, a diferencia de la región suya, donde ha sido más dificultoso, porque por las razones que todos conocemos, producto que algunos no entienden eso, yo incluso he defendido la postura del gobierno en esa materia, porque los problemas que ha tenido la reconstrucción tienen mucho que ver con la regularización, y eso a veces no está contemplado. Pero así como en muchas regiones hemos avanzado en el plan de emergencia habitacional, ya sobrepasando la meta, incluso como en la nuestra, tenemos un grave problema con los proyectos de mejoramiento, que están técnicamente aprobados pero que no tienen financiamiento. Entonces queremos, no sé quién del Ministerio, si la señora Janet nos pudiese ilustrar respecto a eso, de cómo se va a abordar, porque es una materia también de alta sensibilidad en nuestras regiones, el cómo apoyamos, ¿no es cierto?, a la gente que está queriendo mejorar sus viviendas. Yo tengo
el reclamo permanente de la gente de Chiloé, de Yanquihue y de Osorno, de las provincias, respecto a este tema, que tienen sus proyectos técnicamente aprobados, las entidades patrocinantes han hecho un desgaste, un esfuerzo, las dirigentes de Alerce, por ejemplo, en Puerto Montt, insistentemente me han señalado aquello, y no tenemos claridad respecto a qué va a pasar este año 2025 con esa materia tan sensible. Termino con lo siguiente, yo valoro muchísimo los avances del plan. De hecho, en Osorno hace un par de días tuvimos una entrega histórica de 1.060 subsidios habitacionales y eso nunca había ocurrido en la historia de Osorno y de la región, en un mismo día. Pero así también reclamo de que esta materia no la dejemos de lado, que es el tema del mejoramiento y el tema térmico, que son materias de alta sensibilidad, sobre todo en invierno, en regiones como la nuestra. Gracias, presidente. Disculpe que me haya extendido. Muy bien, gracias, senador. Solo para clarificar que usted mencionó el Permisología 2, se refiere al proyecto. ¿Cuál es ese proyecto de Permisología 2? ¿Es el domo? Sí, yo entiendo que el proyecto que dimos cuenta, que, ¿no es cierto?, que es el proyecto que modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación. Que en el fondo complementa un poco lo que fue el primer proyecto del diputado Fuenzalía. Ese, ¿no es cierto? Sí, sí. Perdón, se aprobó en la Cámara, ya pasó acá, se dio cuenta. Exacto. Y nosotros lo pondremos en tabla, digo para orden de planificación, lo vamos a poner en tabla, pero tenemos que votar este en general primero, el que estamos, y quedan pocas sesiones. Entonces, de ahí viene y ahí vamos a recoger las solicitudes de audiencia, de invitados que plantea el senador, por cierto. ¿Podríamos dejar aprobado de ese invitado? Sí, absolutamente, sí. No hay problema. Al momento de poner en tabla y ese va a ser uno de los convocados. Y bueno, y los demás senadores también podrán proponer sus invitados. Sí, ¿le parece Vicente y luego senador Sandoval? Senadora Yanna Proboste. Vicente Burgo. Sí, gracias, señor presidente. Por su intermedio, para responderle al senador Sandoval. Perdón. A todos los senadores, particularmente al senador Espinosa, también al senador Sandoval. Disculpe, senador. Bueno, yendo al fondo del asunto. Efectivamente, nosotros hace ya 7 meses tramitamos acá el proyecto de ley de agilización de permisos de construcción, digámoslo así, 1, que abordó varias materias que hoy día estamos implementando. En la gestión de ese proyecto se dejaron algunos temas pendientes para llegar a acuerdos rápidamente en la Cámara de Diputados. Uno de ellos tuvo que ver con la incorporación de la aprobación para la recepción de los informes de mitigación vial, y es lo que estamos discutiendo, y así viene el proyecto de ley planteado y aprobado en la Cámara de Diputados. Se agregaron algunos elementos de clarificación, pero ninguno de ellos pretende cambiar el fondo, senador, en el sentido de que no hay ni en la intención del proyecto original ni en el proyecto posterior la intención de responsabilizar personalmente a los directores municipales respecto a las acciones u omisiones que toman en los permisos de edificación. Lo que pretende el proyecto es facilitar el otorgamiento de permisos de edificación, es facilitar muchas gestiones que no van a requerir permisos de edificación, sino con una declaración, cuestión que estamos reglamentando hoy en día, y que en el caso de aquellas materias que requieren permisos de edificación, el proceso de reclamación sea solamente 1 y no 13, como teníamos anteriormente. Ese procedimiento tiene algunas mejoras que prefirieron o que no se acordaron en primera instancia, o que hemos visto que es mejor establecerlos con mayor precisión. Ese es el objetivo. No hay un objetivo de responsabilizar personalmente al director municipales, y así podrá ratificarlo también en la discusión. Y si es que hubiese alguna duda respecto a la redacción que se aprobó, hay que aclararla, porque esa no es, bajo ningún punto de vista, la intención del proyecto. Eso, senador. Muy bien, gracias Vicente. Senador Sandoval, después senadora Proboste. Sí, no, dos cosas antes de lo que me toca a mí. Habría que revisar las normas, porque hay como 5 proyectos vinculados tratando de destrabar problemas de burocracia pública en la tramitación de diversos proyectos que evidentemente está complejizando la situación a nivel general. Y puede que algunos de ellos, alguien se hablaba por ahí de que alguien en algunos de esos proyectos, los funcionarios que están involucrados tienen alguna corresponsabilidad, e incluso con cargo, parte de las sanciones se van a aplicar, ¿no es cierto?, a sus respectivas remuneraciones. Habría que cuál de todos esos 5 proyectos que andan en dando vuelta, ¿no es cierto?, contiene algo de esta naturaleza. Lo que señalaba el señor Espinosa respecto a los programas de mejoramiento habitacional,
Es un tema que lo hemos venido discutiendo porque hubo unas rebajas presupuestarias respecto a estos proyectos y en regiones más extremas, regiones con una ruralidad distinta. Esos proyectos son súper relevantes para objetos de mejorar precisamente las condiciones y aquí tramitamos varias normas respecto de ese particular. Y lo otro, presidente, es que hay una discusión hoy día súper amplia respecto al tema. Colliers conoce mucho lo que demora la tramitación de los proyectos de una tendencia normal de 1.300 días, que ya parece como increíble el tiempo que somos. Hoy día están calculando que un proyecto se demora 1.900 y tantos días. O sea, casi 5 años para llegar a un proyecto. Y eso, evidentemente, presidente, desde este ámbito, de lo que uno de los sectores más afectados, evidentemente, es este sector de vivienda, con todo lo que las implicancias que eso tiene. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de activaciones económicas, además de resolver una serie de otras situaciones. También se señalaba a propósito de que tenemos todas estas enormes dificultades que dicen relación, por ejemplo, con el stock de viviendas que no ha sido posible a pesar de todo el esfuerzo. Si eso se acuerda, se aprobó una ley y uno quisiera medir el impacto de las normas que nosotros enfrascamos en discusión. Por ejemplo, en la aprobación de una bonificación, ¿se acuerda? Del 50% del ahorro previo que tenía que presentar en algún minuto las familias para poder postular a vivienda. Hay una bonificación. La última que aprobamos fue una ¿cómo se llama? Relativa a las tasas de interés también, que salió hace 2 semanas, 3 semanas atrás nomás. Pero por alguna razón esta situación no está impactando en lo que se quiere y las entidades están manifestando todo lo contrario, que en realidad hay problemas con los stocks, todavía el proceso de construcción de vivienda está extremadamente lento, incluso más. Nos pasó a nosotros, y tú, Vicente, perdón, presidente, por su intermedio, tuviste una reunión, ¿verdad?, con el ministro Monte y sectores de nuestra región. Hay un loteo en la comuna de Puerto Aysén, aprobado, está en el plano regulador, está en la zona de extensión del plano regulador, está aprobado el plano de loteo respecto de ese terreno en particular, y resulta que salió nosotros mismos, presidente, dictamos la famosa ley de drenaje y no olfateamos los efectos colaterales que esta buena intención respecto del resguardo de ciertos recursos ecosistémicos, como dicen algunos, ¿no? Estas palabras tan rebuscadas o de repente surge, ¿no es cierto?, y esa famosa ley de drenaje que la aprobamos nosotros mismos, no vislumbramos los efectos colaterales que tenía este proyecto en áreas urbanas con evidente influencia de problemas de humedales, problemas de estas características. En mi región nos pasa en Puyuhuapi, nos pasa en Puerto Cisne, nos pasa hoy día en Puerto Aysén. 300 familias esperando que se puedan habilitar un terreno y resulta que la ley de drenaje se le impide mejorar los terrenos. ¿Y dónde va a construir las casas si en Puerto Aysén es una zona de...? Entonces, estamos enfrascados en un problema de permiso, de tramitación y de burocracia que evidentemente nos está complicando hoy día significativamente el existir. Y somos nosotros mismos los que en definitiva estamos aprobando estas cosas y no lo vislumbramos en su cabalidad, en el impacto que esto puede tener más allá, presidente. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros, en este caso en Puerto Aysén, lo conociste tú, Vicente, la semana recién pasada nomás, ¿qué es lo que está obligando? A buscar otros terrenos en una zona eminentemente marginosa, de altos niveles de capas freáticas muy superficiales, que evidentemente construir ha sido siempre un dolor de cabeza. Hubo un comité de Villa Aysén, 80 viviendas se nos hundieron. ¿Ya? Tuvo que construir otro modelo de construcción a Muyen 1, a Muyen 2 en Puerto Aysén, 200 y tantas viviendas, con toda una tecnología de compactación nueva, compactación dinámica que salió, pero yo creo que salió más caro lo que hay desde el radier para abajo de lo que hay desde el radier hacia arriba de las propias casas, en la compactación. No te miento, más de 1,5 metros de compactación. ¿Ya? Y una compactación, pero con una tecnología súper nueva, pero algo nos está aconteciendo y nos estamos, en definitiva, presidente, poniendo unas camisas de fuerza nosotros mismos, y por otro lado empezamos a requerir todos estos incrementos, perfeccionar o mejorar los niveles de permisos que tenemos, cómo flexibilizamos, cómo mejoramos, y creo que nos falta, alguien decía por ahí que lo que nos falta es quizá interactuar con todos los sectores. Aquí mismo se promovió esta famosa ley de humedales,
hubo un senador muy entusiasta con la ley de humedales. Y se llaman hasta los gobiernos, crearon el registro, el catastro nacional de humedales, y resulta que hoy día, presidente, no está empezando a jugar en contra la intención. Gracias. Gracias, senador. Senadora Yasna Proboste. Señor presidente, muy buenos días. Saludo a nuestros invitados. Quiero señalar que, como ha sido de público conocimiento, este viernes la región de Atacama, el viernes pasado, sufrió un sismo bien destructivo de gran magnitud. Hay una cantidad significativa de viviendas que necesitan ser reparadas a la brevedad. Y además de los daños a la infraestructura educativa, universidades, establecimientos educacionales, uno de los temas que preocupa, presidente, es que existía un condominio social en la ciudad de Copiapó, Pedro León Gallo 1 y 2, que ya venía manifestando dificultades de asentarse el edificio. Con este movimiento hay mayores daños. Tuvimos la posibilidad el día sábado de estar junto al gobernador, al delegado, al Servio, a la Seremi del Mimbu, en los condominios sociales del Palomar, en donde también se verificaron problemas estructurales en esos condominios sociales, que está dentro de la garantía, pero requiere que aquí existan acciones muy oportunas para poder entregar los recursos suficientes y iniciar los procesos de reparación y de reconstrucción en los casos más urgentes. En el día de ayer estuve con el ministro del Interior, ellos comprometieron mayores recursos, y van a estar en la región el subsecretario del Interior y el encargado de emergencia, pero quiero solicitar que se pueda oficiar al ministro de la Vivienda con copia al subsecretario del Interior para que exista una respuesta ágil con los fondos de emergencia, para que en las próximas semanas puedan iniciarse las tareas de reconstrucción y de reparación de viviendas, y particularmente pudiésemos oficiar a la Dirección de Presupuesto, a la DIPRES, para obtener respuesta de las solicitudes que se habían realizado con anterioridad a este sismo para la reparación y la movilidad que se requiere hacer de las personas que actualmente están viviendo en el condominio social de Pedro León Gallo, particularmente 1. Las dos torres, Pedro León Gallo 1 y 2, son las que tienen daños estructurales. Así es que quisiera solicitar ese apoyo, presidente de la comisión, si es que lo tienen a bien. Muy bien. ¿Habría acuerdo para los oficios? Sí, presidente. Sí. Sí, pero sí, el tema este que hablamos, presidente, disculpa. Senador Espinosa. El tema que hablamos del cómo podríamos hacerlo para que no tenga en cuenta de parte del ministerio el tema del mejoramiento, cómo se va a abordar. También, pues, oficiamos al ministro. Debería ser un oficio, porque claro, no da para que ahora Vicente o Janet lo profundice, pero sí puede ser un oficio. ¿Le parece? Juntamos las dos solicitudes de la senadora Proboste y del senador Espinosa. Podría ser por que, separado. y podría ser que la Por próxima- separado, obviamente. podría ser que la próxima sesión nos den los 10 minutos iniciales de parte del ministerio para que no bueno, Para ambos temas. es mejor que el oficio puede demorarse 2 O meses. sea, hacemos el oficio para recibir la respuesta por escrito, y vemos quién del ministerio tendría que venir o conectarse y venir a responder Para esos ambos temas. temas. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Senador Sandoval, ¿usted iba a plantear algo antes de tomar el acuerdo? Sí, presidente, yo, si fuese posible pedirle, porque hay varios de estos proyectos de facilitaciones, de permisología y otros, están en diferentes comisiones. Hay algunos que están en medio ambiente, otros que están en Hacienda, hay diferentes instancias. ¿Sería posible hacer un monitoreo desde nuestra comisión para ver cuál es el avance respecto de esos proyectos, cuál es el estado y qué algunos eventualmente pudieran tener? Por ejemplo, hay temas que están en medio ambiente que tienen incidencia en respecto a temas de vivienda, como el caso de los humedales, en fin, hay diversas situaciones. ¿Sería posible a lo mejor tener quizás a lo mejor de la biblioteca una radiografía respecto de la situación de esos proyectos de permisología que están en tramitación en diferentes instancias y que eventualmente pudieran tener también algún nexo con temas de planificación? Estamos hablando de proyectos de planificación para modernizar el sistema de planificación territorial. Y lo más probable es que nos vamos a cruzar con algunos temas vinculados que están en comisiones muy distantes de lo que estamos nosotros. Una mera radiografía que pudiera construirlo y tenerlo, hacer un seguimiento desde la Comisión de Vivienda, presidente.
Muy bien, de hecho, mañana estamos convocados a votar en sala uno de los proyectos grandes que pasó por Economía y Hacienda, que es el de permisos sectoriales, ¿no? Mañana tenemos está en tabla para el día miércoles, que es uno de los más grandes, pero hay otros, como dice usted, que si no me equivoco están en Hacienda, hay varios en Hacienda esperando su tramitación, pero hacemos esa solicitud también. Biblioteca podría hacernos el reporte de aquello. Tomamos el acuerdo con los planteados por la senadora Proboste, senador Espinosa y Sandoval. Senadora Proboste. Sí, mire, presidente, en la prensa empresarial salió una denuncia respecto de las inmobiliarias por la demora de Enel, particularmente, en instalar la infraestructura eléctrica que necesitan los conjuntos habitacionales. Al respecto, dado que salió esto respecto de una empresa eléctrica, que no es la que está en la región de Atacama, lo conversé con la Ceremi respecto de si es que esto tenía un correlato en la región. Ella nos manifiesta que no, porque instalaron una mesa en la que está la empresa eléctrica y la empresa sanitaria, y por lo tanto eso funciona bastante más rápido. Pero creo que frente a esta denuncia que aparece públicamente en este medio empresarial, creo que sería importante que pudiéramos oficiar al ministro Montes sobre la situación de las instalaciones eléctricas en las villas que reciben subsidios del Serviu y los proyectos destinados a las clases, los proyectos sociales y clases medias. Esto es algo que se reitera de parte de las distribuidoras eléctricas, ya sea con electrodependientes, que significaron también multas por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ahora, bueno, la Comisión también debiera conocer si hay retrasos y demoras de las empresas distribuidoras como Enel para facilitar la instalación de conjuntos habitacionales en familias más vulnerables y clases medias en nuestro país. Si le parece. Muy bien, por mi parte no hay problema, solo si nos dice cuál es esa prensa empresarial, cuál es el medio. El diario financiero, muy bien. ¿Habría acuerdo de los senadores? El oficio al ministro. Muy bien. No sé por qué se le teme tanto a la empresa. Muy bien. Pasamos al punto en tabla, ¿no?, que es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, boletín número 17.251-14. Al día de hoy hemos invitado, y agradecemos la presencia, bueno, está conectado por parte de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, el encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio del Gobierno de Santiago, señor Jaime Gallardo, pero entiendo no viene solo en representación del Gobierno de Santiago, sino que de Agorechi, digamos, ¿no? Esa es la solicitud que se hizo. Recordemos, la semana anterior escuchamos a la Asociación de Municipios. También nos acompaña la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el director ejecutivo Slaven Razmilic, ¿está bien dicho? Sí. El asesor jurídico, señor Karl Franz Kohler. ¿Bien? Sí. Muy bien. De la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, el presidente del Comité de Normas, señor José Ramón Ugarte, a quien saludamos también, agradecemos su presencia. Y bueno, y por el Ministerio de Vivienda, Vicente Burgos, de la división, jefe de la División de Desarrollo Urbano, y Janet Tapia, asesora legislativa, que está conectada. Entonces, nosotros estamos ya, y le pedimos a los senadores si es que hay algún invitado o invitada que esté pendiente para este proyecto, que nos hagan llegar, porque ya estamos, en mi opinión, acercándonos, digamos, a agotar la discusión. O sea, recordemos que esto está en segundo trámite y la idea en el fondo es, yo tengo que recabar el acuerdo, ¿no? Claro, la sesión pasada conversábamos que la propuesta en el fondo que les queremos hacer es que discutamos este proyecto en general y particular en la comisión, porque es un proyecto grande, pero que viene con un alto nivel de consenso en la Cámara de Diputados, pero que hay propuestas de modificación y que podamos generar en el fondo, aprobarlo en general, abrir un plazo de indicaciones acá en la comisión y poder tramitarlo en particular para
avanzar más rápido en el fondo, ¿no? Saltarnos la vuelta de la sala, la aprobación en general, que hay que pedir que esté en la... Entonces yo quería recabar ese acuerdo con ustedes, obviamente escuchando todo quien haya que escuchar. Hoy día tenemos 3 invitados y abierto a las propuestas que nos hagan para la próxima sesión, pero ya estaríamos pronto en el fondo a entrar en la materia de la aprobación en general. Entonces, yo tengo que recabar el acuerdo acá y luego en la sala, en el fondo, tengo que solicitar el acuerdo en la sala. Pero primero pasa por el acuerdo de comisión. ¿Habría acuerdo, colegas? Senador Sandoval, ¿sí? ¿Habría acuerdo para tramitarlo en general y particular este proyecto? ¿Sí? Por cierto, sí, senador Espinosa. No solo le quiero preguntar, presidente, en relación a lo que estábamos conversando al inicio, el otro proyecto que hacía mención el señor secretario, ¿cómo vendría entonces los tiempos? ¿Cómo sería desde su punto de vista la propuesta de los tiempos? Porque Muy buena acotación. Mi idea es, terminamos de escuchar acá, quedan yo creo que un par de sesiones, no más que eso, de escucha, lo aprobamos en general, abrimos un plazo y mientras generamos ese plazo de indicaciones, metemos el otro proyecto y vamos avanzando en paralelo, como en orden, digamos. Seguramente, porque queda una sola sesión. ¿Habría acuerdo, colega senadora, para usted? Sí. Bien. Después lo solicitamos, lo refrendamos este acuerdo en la sala, obviamente, para avanzar. Muy bien. Entonces, le vamos a pedir a nuestros invitados, hay presentaciones que tenemos en las tablets, ya están, en primer lugar a Gorechi, ¿no? A Jaime Gallardo, entonces, encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio. Solo pedirles, ¿no?, que por el tiempo que puedan ser máximo 20 minutos de presentación, como máximo, por favor, para poder también generar el espacio de preguntas y comentarios al final, ¿no? En el tiempo que tenemos. Don Jaime Gallardo. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Bien, gracias, presidente. Por su intermedio también saludar, ¿cierto?, a los senadores y a la senadora Proboste presente en sala. Entiendo que yo les comparto la presentación, ¿cierto? Sí, usted la comparte, igual la tenemos acá en las tablets, pero para la gente que lo está viendo en TV Senado, para que se vea la presentación. Usted la comparte. ¿Ahí la pueden ver? Sí, se ve bien. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, claro, como bien usted dijo en representación esta vez de Agorechi, ¿cierto? Vengo a presentar, ¿cierto?, algunas consideraciones desde los gobiernos regionales al proyecto de ley de modernización y fortalecimiento del sistema de planificación territorial. Primero partir como desde lo más general y es relativo a la normativa que es contingente con la planificación intercomunal, que es el ámbito donde intervienen los gobiernos regionales, ¿cierto? Partir señalando que la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala en este articulado que está en pantalla, ¿cierto?, desde el 34 al 40, cuáles son la normativa aplicable a la planificación intercomunal, señalando, por ejemplo, en el 34 que sobre los 500.000 habitantes estamos hablando de un plan regulador intercomunal de carácter metropolitano, que el instrumento a su vez está compuesto de una memoria, una ordenanza y planos, ¿cierto? Y que en particular el 36 señala que este instrumento es elaborado por las Seremis de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, hay que recordar que en el marco del proceso de transferencia de competencia hay algunas regiones que ya cuentan con la transferencia de la competencia de elaborar o modificar el instrumento, situación que también está en curso en algunas otras regiones, ¿ya? En el caso del artículo 37, a raíz de solicitud de algún grupo de municipalidades, pueden también elaborarse modificaciones al instrumento. Y en el caso del 37 bis, que podrán aprobarse enmiendas a los planes reguladores intercomunales, mientras estas no sean sustantivas, ¿cierto? Y que tiene que estar asociado a un proceso de consulta pública y también a un proceso de consulta a las municipalidades. En el caso del 38, las disposiciones de los planes regulares intercomunales tienen que ver con que se entienden inmediatamente incorporadas dentro de los planes reguladores comunales, ¿cierto? Y donde no exista un PRC, las disposiciones intercomunales actúan de manera supletoria.
En el 39 y el 40, que están destacados en otro color, hay que destacar que son atribuciones que actualmente están transferidas a los gobiernos regionales desde el año 2021 por espacio de 5 años y que caducan ya el próximo año 2026, que es definir las áreas sujetas a la planificación intercomunal y la posibilidad de designar ciertas comisiones asesoras para la planificación urbana intercomunal. Eso es muy en resumen, ¿cierto? Es donde nosotros intervenimos respecto a la planificación intercomunal en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Para el caso de la normativa de los gobiernos regionales, ¿cierto? Que es nuestra LOCA, tenemos bastante poca participación en los procesos de formulación, sino que solamente los gobiernos regionales intervienen en las frases aprobatorias o de promulgación. Es así como el artículo 20, letra F, señala que el gobierno regional puede aprobar los planes regionales de ordenamiento territorial, regulares metropolitanos, intercomunales y sus respectivos planos de detalle. ¿Ya? El artículo 24, letra O, señala que le corresponde al gobernador regional promulgar, previo acuerdo del Consejo, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes regulares metropolitanos, intercomunales, comunales y seccionales, y también los planos de detalle de los planes reguladores intercomunales. Y finalmente, el artículo 36 señala que el Consejo Regional, en su letra C, debe aprobar los planes regulares metropolitanos y los planes regulares intercomunales, así como los planos de detalle de estos últimos. También debe pronunciarse sobre los planes regulares comunales y seccionales que hayan tenido un informe técnico desfavorable por parte de las Seremis de Vivienda. Solo podrán pronunciarse respecto a aquellos aspectos que hayan sido objetados en dichos informes. ¿Ya? Esto último lo destaco porque también se retoma más adelante como una de las modificaciones que trae este proyecto de ley. En resumen, el proyecto de ley, ¿cierto?, modifica, como ya todos saben, distintos instrumentos, ¿cierto? Entre ellos nuestra orgánica de gobiernos regionales, ¿ya? Solo para destacar aquello que es relevante desde la perspectiva de los gobiernos regionales. Pone énfasis en modernizar y hacer eficientes los trámites y los plazos administrativos para adecuaciones y actualizaciones mediante un proceso continuo de actualización, ya no solamente en base a 10 años, como se señala hoy día en la normativa. Y también pone plazos, ¿cierto?, para que los procesos inicien y o acaben, señalando 3 años desde el acto administrativo de inicio, ¿cierto? Y prorrogable por un plazo de 1,5 años adicionales, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos instrumentos que en sus procesos de modificación, estoy hablando de los intercomunales o metropolitanos, en el caso más optimista, una modificación toma 3 años y sin embargo tenemos situaciones donde algunas modificaciones ya llevan 13 años y aún avanzando en esos tiempos, ¿ya? También acelera la búsqueda de soluciones habitacionales, ¿cierto? A través de planificación territorial eficiente y coordinada. Ahí nosotros también interveniríamos, ¿cierto? A través de esta coordinación entre los distintos niveles de planificación territorial. Unifica normas asociadas a los regímenes aprobatorios. Particularmente incluye, ¿cierto?, la aprobación de los planes reguladores mediante los decretos alcaldicios, ¿ya? Buscando hacer más eficiente el proceso también y evitar duplicidad de trámites. En este marco de publicidad de trámites comenzaría a actuar de manera adelantada, ¿cierto?, la revisión de los planes reguladores por parte de la Seremi de Vivienda en la fase de anteproyecto, ¿ya?, para hacerles el control de legalidad. También incorpora la coordinación entre municipalidades y Seremi Mimbu o gobiernos regionales según la competencia haya sido transferida en el caso de los reguladores intercomunales, para tener planificación integrada, ¿cierto?, entre los distintos niveles de instrumentos, y también establece el plan de capacitación, ¿cierto?, como una especie de fortalecimiento a las capacidades en instrumentos de planificación territorial, particularmente para los tomadores de decisión, que son las autoridades, alcaldes, concejales, consejeros, según sea pertinente, ¿ya? En relación a las modificaciones que establece para la orgánica de municipalidades, esta lámina la voy a pasar relativamente rápido porque no es tan pertinente, ¿cierto?, a la función de los gobiernos regionales, pero sí hay que destacar, ¿cierto?, que se incorpora la obligatoriedad de elaborar, aprobar y modificar un plan regular comunal. Hoy día esta obligatoriedad en las comunas solo es relativa al plan de desarrollo comunal y al presupuesto, ¿ya?
También, en el segundo punto, la aprobación de normas propuestas por Ceremi Mimbu. Hoy día esto está radicado en la Ceremi, pero la habilitación normativa de terreno, la elaboración y aprobación de planes maestros de regeneración de barrio o los conjuntos habitacionales de vivienda de interés público pasarían a ser aprobadas, ¿cierto?, por los consejos comunales. También incluye, ¿cierto?, dentro de las labores de los asesores urbanistas, la de elaborar y actualizar informes de monitoreo respecto del estado de su plan regular comunal, ¿ya? Y por último, que el alcalde requerirá acuerdo del consejo, ¿cierto?, para aprobar, ¿cierto?, los planes seccionales de remodelación, las propuestas de normas políticas especiales para habilitación de normativas de terreno, ¿cierto?, y otros como el plan seccionales, plan de detalle y plan de inversión en infraestructura y espacio público. Todos los que están destacados ahí en subrayado, ¿cierto?, son nuevas atribuciones que se incorporan en esta modificación. En el caso de los gobiernos regionales, las modificaciones son relativamente pocas, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Principalmente incorporar la posibilidad de financiar estudios. Hoy día los gobiernos regionales directamente no pueden financiar. A partir del 2024 dejamos de establecer financiamiento mediante el subtítulo 22, ¿cierto? Y también habilita al Consejo Regional para, mediante un acuerdo fundado, eh, aprobar aquellos instrumentos que hayan obtenido un informe desfavorable por parte de las Seremi de Vivienda, lo que incorpora, ¿cierto?, de alguna forma una variable de carácter político en la toma de decisión respecto de esas aprobaciones, ¿ya? Para el caso de las modificaciones que afectan al Ministerio de Vivienda, bueno, debe fomentar, implementar, ejecutar instancias de formación, lo que se suma, ¿cierto?, a la situación de que también debe comunicar y certificar estas instancias, ¿ya? También debe elaborar reportes anuales respecto sobre los estados de planificación, ya sea de manera nacional o regionalizada por medio de la Seremi de Vivienda, y también interpretar la ley general y la ordenanza, ¿cierto? Además de todos los instrumentos de planificación territorial en todos los niveles, ¿ya? También, ya sea a través de las DDU nacionales o de las DDU regionales, ¿ya? Todas estas funciones que están señaladas en carácter genérico o más bien de alcance nacional, ¿cierto? También se derivan en funciones que deberán replicar las Seremi de Vivienda, ¿cierto?, en cada región. En el caso de las implicancias del proyecto hacia los gobiernos regionales, bueno, mencioné, ¿cierto?, que se habilita al FNR para financiar estudios, particularmente de planes reguladores comunales, pero no se señala, ¿cierto?, la posibilidad de contar o potenciar otras vías de financiamiento. Particularmente se señalan acá sectorial MIMBU o sectorial interior por medio subdere. Hoy día tenemos estudios que cada vez son más onerosos en sus costos. Hoy tenemos financiamientos que bordean los 370, 400 millones en promedio, teniendo algunas situaciones particulares donde estos instrumentos están llegando a los 600 millones para los estudios, ¿ya? Particularmente puedo señalar la situación del gobierno de Santiago, que hoy día cuenta con una cartera que está en ejecución respecto de estado de planes reguladores, y esa cartera está valorizada en 4.980 millones, ¿ya? Sin embargo, desde el año 2024 estamos ante la imposibilidad de financiar estudios, ya que no podemos hacerlo según lo señaló la ley de presupuesto. Entonces, ¿es necesario, cierto, contar con el FNDR para apoyar estos estudios? Sí, claro que sí. Pero creo que no puede ser la única fuente de financiamiento. En el caso del punto 2, ¿cierto? Se involucra al gobierno regional y también a los Seremis MIMBU respecto de la prórroga de plazos para el procedimiento de elaboración de un plan regular comunal. Sin embargo, también intercomunal, se me olvidó señalarlo ahí. Sin embargo, en el caso de los regulares comunales no son los titulares del instrumento aludido, si bien hay que presentar una solicitud fundada por parte de las comunas, ¿cierto? No son intervinientes directos en el proceso de planificación ni los gobiernos regionales ni las Ceremis. También se indica que se va a solicitar una opinión al gobierno regional o un pronunciamiento respecto de la coherencia de la planificación intercomunal. Pero no está definido, en este caso, el ámbito o la materia sobre la cual debemos pronunciarnos. Ahí se señalan algunos ejemplos.
Está la vinculación respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo, respecto de las políticas regionales que implementa cada gobierno regional o sus programas de inversión, respecto a los proyectos de inversión que financia el FNR o en el caso de las regiones que tienen Plan Regional de Ordenamiento Territorial, entre otros instrumentos. Entonces ahí también es necesario, ¿cierto?, realizar una precisión a ese respecto. También señala que se establecen procedimientos especiales de aprobación o modificación de los PRC o de los intercomunales en base a un procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica. Esto requiere la modificación de otro cuerpo legal que no está señalado en este proyecto de ley, que es precisamente la Ley 19.300, y a su vez la modificación de el Decreto Supremo 32, que es precisamente el reglamento de la aplicación de la evaluación ambiental estratégica. ¿Ya? Otras implicancias relacionadas, ¿cierto? Está la posibilidad de iniciar procesos de planificación simultánea, que esto lo vemos como algo favorable, dado que para uno o más anteproyectos se podrá utilizar, ¿cierto?, una imagen objetivo en común. En el caso de la RM, para nosotros nos viene de manera muy favorable esta nueva disposición, dado que estamos iniciando un proceso de actualización del Plan Regular Metropolitano de Santiago en distintas áreas, y contar con esta posibilidad nos beneficia de manera importante. Y también se aclara el ámbito de competencia del nivel intercomunal de la planificación territorial en relación a las condiciones adicionales que pueden establecerse para obras de urbanización y equipamiento. En este caso, en el ámbito intercomunal o metropolitano, se podrán establecer condiciones especiales y que aplican, ¿cierto?, sobre las áreas urbanas que admiten actividad productiva o infraestructura de impacto intercomunal, por ejemplo, las áreas de extensión urbana cuando actúa a través de disposiciones transitorias con carácter supletorio, o también en las áreas rurales cuando se establezcan usos de suelo para la aplicación del artículo 55. ¿Ya? Otras consideraciones que señalamos que debiesen tenerse respecto del proyecto de ley es que en cuanto a la habilitación normativa y la regeneración urbana, se percibe un riesgo al dejar, ¿cierto?, que la decisión final sea resuelta a nivel municipal. Este riesgo más que nada es por la visión de cierto desarrollo del territorio. Entendemos que las municipalidades tienen una visión local, que el MIMBU tiene una visión sectorial, pero que podrían ser los gobiernos regionales quienes cuenten con una visión más ampliada respecto a lo que ocurre en el territorio. ¿Ya? Entonces vemos ahí una posibilidad de que este tema se vea muy expuesto, ¿cierto?, ante las presiones locales. ¿Ya? Otra consideración es que se somete a la Seremi-Minbu a una serie de nuevos procedimientos y gestiones adicionales a las que hoy ya realizan. Sin embargo, no vemos en el proyecto de ley que se indique algún plan de fortalecimiento de los equipos para observar adecuadamente estas tareas. En la actualidad, diversas regiones reportan que el cuello de botella en diversos trámites precisamente está en pronunciamientos, informes u otros que se solicitan a las Seremis de vivienda. Entonces, recargar a los equipos con mayor número de solicitudes eh, no va a lograr el objetivo de, ¿cierto?, agilizar los procesos. También se busca agilizar procesos de planificación. Sin embargo, se incorporan mayores tramitaciones, más bien no tramitaciones, sino que estos informes de seguimiento, que más o menos está relacionado con el punto anterior. O sea, tenemos a los mismos funcionarios que van a ser los encargados, ¿cierto?, de generar estos reportes adicionales a las funciones que ya realizan. ¿Ya? Pero también hay otro componente, y es que estos informes tienen que elaborarse en base a información de instituciones públicas. Y la verdad es que, claro, cuando estamos pensando en regiones como la metropolitana, capaz que la información está disponible, pero cuando tengamos que hablar de, de realidades distintas a la metropolitana, de comunas más rurales, quizás esta información va a ser más difícil de acceder a ella, y en particular también de hacer interoperables las distintas plataformas que tienen que disponer de esta información. Ahí hay un desafío que no vemos cómo se aborda en el proyecto de ley. ¿Ya?
Y en los dos últimos puntos tienen que ver con algunas precisiones que quizás debiesen realizarse, relativas particularmente en la modificación del artículo 34 y 35, donde se habla de densidades, ¿cierto? En el 34 señala la posibilidad de que el intercomunal indique densidades mínimas mediante que, perdón, en tanto que en el 35 se señalan densidades máximas, mínimas y promedio, en las que deberán reflejarse en los planes regulares comunales y que hayan sido fijados en las intercomunales. Y por último, respecto a la habilitación normativa, que está relacionada al artículo 95, su modificación, se debiese ser más exigente con el requisito, dado que cuando estamos hablando de habilitar terrenos destinados a viviendas o a equipamientos que sean de carácter esencial, sobre áreas que estén identificadas como de riesgo en los respectivos instrumentos, ¿cierto? No basta con tener un diagnóstico o una recopilación de antecedentes relativa a las eventuales mitigaciones que tenga que implicar esta habilitación, sino que se requiere contar con un estudio fundado específico sobre aquellas amenazas que sean presentes o estén latentes, ¿cierto?, en ese territorio, ¿ya? Em, Esta es la presentación, presidente, y quedo abierto a consultas de la mesa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Jaime Gallardo, representando a Gorechi, el encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio del Gobierno de Santiago. Si les parece, les pido como ir recogiendo las preguntas, dudas para el final, para escuchar a todos nuestros invitados y así optimizar los tiempos. Se agradece aquello. Bien, a continuación le ofrecemos la palabra a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. No sé si van a exponer ambos en el tiempo, Slaven y Karl Franz. Ok, Slaven entonces en su tiempo. Está bien. Muy bien. Director ejecutivo entonces, Slaven Razmilic. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludar a las senadoras y los senadores presentes. Déjame compartir la presentación que tengo acá para que se pueda ver bien en pantalla. Está aquí. Un segundo. Sí, un momento. Bueno, mientras logro cargar esto, voy a hacer dos puntos, a ver si logro hacer en simultáneo. ¿Sí? Que respecto de dos puntos que salieron en la cuenta. En relación al proyecto de ley de agilización de permisos, que entiendo que ya después de las sesiones de acá, y esto en general, tendrían espacio también para audiencias respecto de ese proyecto. Voy a aprovechar de hacer la solicitud de invitación también, porque hay un par de puntos en relación a ese proyecto que creemos que es importante hacer algunos... sé que no estoy... Bien, lo anotamos entonces como Por dentro favor. de los invitados para ese proyecto. Intentando poner esto, a ver. O si prefiere, no tengo problema en invertir el orden y darle la palabra mientras a la Asociación de Oficina de Arquitectos. O... Ideal. Sí, Sí, mejor genial. para optimizar. Sí, bien. Y ahí lo dejamos cargando. Sí, acá tenemos la presentación también. Entonces, José Ramón Ugarte, presidente del Comité de Normas de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los señores senadores y señoras senadoras. Los arquitectos en respecto de planificación territorial tenemos varios papeles, todos ellos centrales. Uno, son arquitectos los que firman los planos reguladores. Solo arquitectos pueden firmar los planos reguladores.
Los que aplican los planos reguladores también son arquitectos, son los directores de obras municipales. Y quienes construyen, quienes llegan a la materialización, las normas y disposiciones que están en los planos reguladores también son arquitectos que presentan proyectos de edificación en las distintas municipalidades. Por lo tanto, tenemos una visión, yo diría, práctica o de experiencia práctica en cada uno de los elementos que confluyen en la planificación territorial. Y preparé no una presentación, sino que un breve minuta de 2 páginas nomás, en que destacamos los aspectos que nos parecen positivos en el proyecto de ley y aquellos aspectos que nos preocupan o que vemos que no son positivos. Y junto con eso acompañamos un documento pormenorizado en que respecto al articulado del proyecto vamos identificando las opiniones de nuestra asociación. En primer lugar, el proyecto contiene cosas que nos parecen muy positivas. En primer lugar, la idea de eximir de trámite de aprobación ante el gobierno regional y, por tanto, de toma de razón de Contraloría, a lo cual están sujetas las resoluciones del gobierno regional, a todos los planos reguladores de comunas más pequeñas que no están, no comunas más pequeñas, comunas menos pobladas, con ciudades intermedias o con pueblos que no están bajo un intercomunal. Hoy día los que no están bajo un intercomunal obligatoriamente tienen que pasar por el gobierno regional y obligatoriamente, por lo tanto, tienen que pasar por la toma de razón. Nos parece un avance importante que, al igual que las comunas que están bajo un intercomunal, estas comunas también puedan aprobar sus planos reguladores comunales directamente. Lo que no quita la prevención de que cualquier persona que estime que hay alguna ilegalidad o alguna disposición que no conversa con la legislación vigente pueda reclamar ante los tribunales y hacer valer sus derechos. Junto con eso, el proyecto de ley toca un artículo que en su segunda parte tiene un elemento que es muy importante. Y que tiene que ver con la posibilidad de que las municipalidades elaboren textos refundidos de sus planos reguladores. Al igual que la conformación de las leyes que se van haciendo ley a ley, que se van sumando a una ley original, mientras no exista un cuerpo que reúna todas las modificaciones que han ocurrido y un cuerpo que esté autorizado, que sea oficial, es extraordinariamente difícil, especialmente en el tema de la planificación territorial, el saber cuál es el contexto general y cuál es el entendimiento del plan regulador en su conjunto, tanto en su ordenanza como en sus planos. Eso, en la práctica, eso se puede ver en los sitios web de las distintas municipalidades, es una sumatoria de decretos de modificatorios de la ordenanza y sumatorias de planos que tocan normalmente sectores o partes de una comuna, y el hacer el match entre uno y otro, encajarlos y ver cuál es el resultado final es extraordinariamente difícil. Y eso hoy día tiene un impedimento que me gustaría explicar, que tiene que ver con que en la ley está dispuesto en este mismo artículo que se señala aquí, el 28 septies de la ley general, que es un nombre extraño, en que dice que los textos refundidos de los planos reguladores necesariamente tienen que pasar por toma de razón de Contraloría. Y eso ha provocado que, desde que se dictó esa disposición de que las municipalidades pueden hacer textos refundidos, no hay ningún texto refundido que haya sido aprobado. Y es por una imposibilidad práctica, porque los planos reguladores no tienen, por su modo de elaboración y formas de participación ciudadana y de transparencia, no tienen ninguna posibilidad de reaccionar a cada uno de los cambios legislativos que se van dando en el camino. Entonces, un plan regulador medianamente antiguo o uno más antiguo se ve perforado por distintos lados por modificaciones legales o modificaciones reglamentarias, y no es capaz de recogerlas para que haya una coherencia o concordancia entre todo el texto de la ordenanza, el plan regulador y sus planos al momento actual.
esa es una tarea imposible. Entonces, lo que se está proponiendo es eximir a los textos refundidos de la toma de razón de Contraloría, que es la revisión ex ante, porque entendemos que en el mismo artículo está el texto de que un texto refundido se entiende como tal aquel que no modifica lo existente, que no desde luego dice no lo modifica, ni siquiera habla de sustancial o parcialmente, sino que no lo modifica. Es solamente la conexión entre las distintas piezas y los distintos decretos que se han ido acumulando en el tiempo. Por tanto, si se cumple esa regla, no hay ninguna razón para, y es válido el plan regulador que está en aplicación, para que las municipalidades puedan dictar estos textos refundidos y publicarlos, y permitiría a cualquier persona meterse en un plan regulador determinado y verlo en su conjunto, cosa que hoy día no ocurre. En tercer lugar, también nos encontramos muy positiva la idea de incorporar de manera explícita en la ley la facultad del Ministerio de Vivienda para interpretar las normas urbanísticas. Aquí dos consideraciones. Primero, habla de normas urbanísticas, no habla de procedimientos, o de procesos, o de permisos, sino que normas urbanísticas, que es una denominación o un concepto que tiene un contenido técnico muy fuerte y una historia también, en que el personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo conoce bien y es capaz de interpretar y de ver el efectivo alcance que tiene cada una de las normas y qué efectos tienen en la práctica. Lo que echamos de menos sí es, al igual como existe en otras leyes de tipo tributario o de tipo económico, el que esta interpretación de normas urbanísticas, o sea, solamente de ese acápite, sea exclusiva del Ministerio de Vivienda y no al mismo tiempo de la Contraloría General de la República. Es absolutamente habitual encontrarse con pronunciamientos del Ministerio de Vivienda que emiten en relación a alguna consulta o impartiendo instrucciones respecto de cómo debe aplicarse la norma tal o cual, y a poco andar, o a veces no tan a poco andar, pero pasado un tiempo, la Contraloría, revisando un caso específico, dictamina una cosa distinta que la que ofició y publicó el Ministerio de Vivienda. Y eso crea un desbarajuste importante, tanto en la aplicación de los planos reguladores, que las municipalidades no tienen bien claro a qué atenerse, las direcciones de obra, para saber cuál es la aplicación práctica de una norma, y también para los arquitectos que desarrollan proyectos, en relación a tener la claridad necesaria al momento de comenzar un proyecto, de cuáles son las normas y las particularidades que son aplicables a un proyecto determinado. Esta confrontación creemos que no tiene mayor sentido si se radica en el Ministerio de Vivienda exclusivamente la posibilidad de interpretar normas urbanísticas. Sería un adelanto muy importante. Al igual que el caso anterior de los textos refundidos, eso no elimina en nada la posibilidad de que cualquier particular pueda reclamar frente a alguna ilegalidad en cualquiera de las instancias. Respecto a elementos negativos, la mayoría de ellos son más bien de forma, no de fondo. Nosotros compartimos el interés del Ministerio en cuanto a posibilitar un mejoramiento del sistema de planificación territorial que tenemos hoy día. Sin embargo, hay algunas cosas de forma que pensamos que no están bien enfrentadas en el proyecto, que tiene que ver con la creación de nuevas herramientas o ponerle nuevos nombres a distintos procesos, como por ejemplo las habilitaciones normativas o los planes de remodelación. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, prácticamente desde su origen en el año 31, y desde luego en el texto que conocemos hoy día, que es del año 75, siempre ha consultado la posibilidad de hacer procesos parciales de planificación, ya sea por temas o sea por territorios acotados, y a esos procesos parciales le llamó planos seccionales. Y es la ordenanza general después la que desarrolla los distintos tipos de planos seccionales, cuáles corresponden en un caso, cuáles corresponden en otro, y pensamos que se podría hacer una
un reforzamiento de la idea de planos seccionales y sus distintos ámbitos de acción en la ley, delegando en la ordenanza las cosas específicas, más allá de traer a la ley la creación de estas herramientas como habilitaciones normativas o planos de remodelación. El que existan muchos planes para hacer distintas cosas con distintos nombres y distintos procedimientos confunde a quienes aplican estas cosas, confunden a las direcciones de obras que tienen que ver qué norma aplican al frente a un proyecto determinado. Pero respecto a la planificación sería un avance. Estamos de acuerdo con la idea de fondo que hay respecto de la necesidad de agilizar las habilitaciones normativas y los planes de remodelación, pero la forma de hacerlo también es importante para el efecto práctico que tengan después. Finalmente, una aprehensión respecto de deficiencias existentes que el proyecto no aborda, o tareas que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no está desarrollando en la misma línea que está en el objetivo del proyecto. Como bien señaló el senador Sandoval hace un momento, hay varias leyes que intervienen indirectamente sobre la Ley General de Urbanismo y Construcciones con distintas disposiciones que obligan tanto a las municipalidades como a los particulares cuando desarrollan un proyecto y también a las entidades públicas cuando desarrollan un proyecto, como es el caso de los servios. Esa dispersión de elementos que se dan especialmente en la Ley de Medio Ambiente, también en las leyes del Ministerio de Transporte, que tienen que ver con la vialidad y con los estudios viales, también últimamente en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que más allá de regular el funcionamiento de las comunidades, de las copropiedades, se medió con algunos elementos de norma urbanística que está equivocado de vehículo, digamos, para tratar esas materias. Y el hecho que estén en cuerpos legales distintos también es complejo. Es difícil ver cómo se relacionan unas con otras, cuáles priman cuando hay alguna contradicción. Entonces, un llamado a hacer una revisión de esas cosas y, dentro de lo posible, traer las cosas específicas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y dejar las menciones más técnicas o más propias de su ejercicio en transporte o en medio ambiente en las leyes propias, pero no meter leyes urbanísticas en esos otros cuerpos legales. Eso es una complicación que, dentro del afán de facilitar y de simplificar, sería bien importante. Y finalmente algunas cosas respecto, o comentarios más bien sobre la acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en que junto con las modificaciones legales, como es el proyecto de ley que nos convoca hoy día, la aplicación de la planificación urbana se da en la práctica después de la ley, después de la ordenanza y después de los instructivos que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y resulta que hay varias discordancias bastante serias entre el ámbito reglamentario, la ordenanza general y lo que dispone hoy la ley general, y también en algunas disposiciones respecto de instrucciones que ha dictado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre, por ejemplo, cómo deben confeccionarse los planos reguladores. Con un nivel de detalle importante, son documentos de más de 50 páginas a veces, en que interpreta el Ministerio cuál debiera ser la forma correcta de aplicar las disposiciones que están en la ley y que están en la ordenanza, y sin embargo, quizás por su extensión, muchas veces ahoga iniciativas de las comunas o planos reguladores que están vigentes, que tienen disposiciones urbanísticas de calidad y que por el afán de reunir todo en un cuerpo que es de aplicación obligatoria, interviene e impide la buena aplicación de los planos reguladores. El caso más emblemático es el Plan Regulador de Providencia, que es conocido en el ámbito del urbanismo como uno de los planes señeros que existen a nivel nacional. Tiene una serie de disposiciones que no conversan con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ni tampoco con los instructivos del Ministerio de Vivienda.
Eso provoca que frente a casos concretos, cuando existe algún reclamo a Contraloría, por ejemplo, por un proyecto específico, la Contraloría se pronuncia respecto de que buena parte de lo que está en las disposiciones del Plan Regulador de Providencia son ilegales. No son coherentes con lo que dice la ley, o no son coherentes con lo que dice la ordenanza general que está sobre los planos reguladores, o tampoco son coherentes con las instrucciones que ha impartido el Ministerio de Vivienda. Una cosa un poquito más técnica, pero que puede ilustrar esto, es que para el Ministerio de Vivienda la única forma de fijar usos de suelo en el territorio es a través de una cosa que se llama zonificación, es decir, en un área determinada, dibujar un polígono dentro del cual se establecen determinados usos de suelo. Sin embargo, hay planos reguladores como el de Providencia, por ejemplo, que tiene una serie de normas urbanísticas, entre ellas las de uso de suelo, que no dicen razón o no están orientadas con una zonificación, sino que simplemente dicen aquellos predios que enfrentan tal calle permitirán tales usos de suelo. O aquellos predios que están en una esquina con determinadas características permitirán estos otros usos de suelo, sin fijar una zona específica. La zonificación es una herramienta importante, pero no puede ser la única y menos obligatoria como tabla general para todos los planos reguladores. Ese tipo de manejo fino nosotros echamos de menos respecto de que son cosas que también contribuirían a simplificar los procesos, al entendimiento de los procesos y al desarrollo de los proyectos de forma más transparente y más ágil. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al presidente del Comité de Normas, José Ramón Ugarte, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, por también la minuta, las propuestas. Y por último, entonces, volvemos a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, director ejecutivo Slaven Razmilic. Ahora sí, muchas gracias por el espacio para poder cargar bien la presentación. Quiero colgarme de un último elemento que se señaló en la presentación anterior y también en relación a lo que se discutió al principio en los puntos varios, en relación a la dispersión de normas, a las distintas normas y leyes que están en distintos sectores medioambientales, de transporte, de riesgo, que están muy diluidas, muy dispersas y cuya coherencia entre sí no siempre es la que debiera ser. Y sobre todo porque eso le genera una gran dificultad al aparato público que tiene que administrar estas normas. Nosotros ponemos bastante atención desde la perspectiva de las políticas públicas en la efectividad de los programas, ¿verdad? ¿Cuántos presupuestos le ponemos a un programa y vemos si ese programa funciona o no funciona? Y tenemos esa discusión, pero hacemos poco ese análisis respecto de la efectividad de nuestras regulaciones, la coherencia de nuestras regulaciones y los impactos de nuestras regulaciones. Y recién en los últimos años esto ha empezado como a juntar más masa crítica en torno a que muchas de nuestras regulaciones no funcionan bien, o al menos ciertamente no funcionan para alcanzar los objetivos para los cuales fueron planteadas. En particular, porque a veces compiten entre sí y porque el aparato que tiene que administrarlas y las personas que están detrás no necesariamente son suficientes, no necesariamente tienen las competencias, pero además tienen un problema difícil de resolver cuando hay alguna incoherencia, cuando hay un dictamen contrario del otro lado y la persona que está al otro lado del mesón, con la mejor de las intenciones, dice, ¿sabe qué? No sé. Y voy a consultar. Y vamos consultando a la Seremi, la Seremi le consulta al de más allá, y todos nos consultamos mutuamente y quedamos como empantanados en un momento como de decisiones, ¿sabe qué? Mejor no hagamos nada. La primera respuesta que hemos hecho a esa situación es generar con mecanismos rápidos. El plan de emergencia habitacional tiene harto de eso, ¿verdad? Como fast tracks, mecanismos donde sabe que, dado que esto es un proyecto que es parte del plan, mejor pásese por aquí. Y generamos fast tracks, pero no nos preocupamos tanto del slow track, que es el que se queda, el que no es excepcional. Y creo que es un llamado de alerta en el sentido de que estamos generando excepciones, pero no estamos necesariamente corrigiendo el fondo. Y en relación a este proyecto en particular, creo que este proyecto apunta al fondo.
¿ya? Este proyecto apunta a mejorar el sistema de planificación, a cómo se formulan y actualizan los planos reguladores. Y creo que efectivamente apunta a eso y quiero valorar ese esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en términos de abordar una discusión que no es fácil. Que buena parte de los procesos que hoy día se están modificando, de hecho, surgen de años de acumulación, de superposición de cosas y exigencias, y que va quedando un circuito que es tan difícil que hoy día tienes decenas, centenares de comunas que están muy desactualizadas en sus planos reguladores, que no tienen normas actualizadas y por lo tanto generan dificultades tanto para el sector privado, pero también para el sector público en términos de los proyectos del plan de emergencia, dónde sí, dónde no y cómo. Entonces, lo primero que quiero señalar es que nosotros desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, nosotros ya participábamos fuimos invitados en el primer trámite de este proyecto. De hecho, esta lámina que estoy mostrando acá es una lámina que presentamos en diciembre en la Cámara, donde tomábamos el proyecto que ingresó en ese momento, ingresado por el Ejecutivo, y lo clasificamos desde nuestra perspectiva, por supuesto, en elementos que creemos que eran positivos, que son los que están marcados en verde, unos que eran positivos pero que necesitaban ajustes, algunos que eran derechamente negativos y otros que tenían pecado de omisión, en el fondo, que no estaban presentes. Dentro de los elementos positivos que venían en el proyecto original y que siguen estando en el proyecto que pasa a segundo trámite, están varios de los elementos que comentaron recién desde la oficina de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, que es respecto de fortalecer las facultades de interpretación por parte del Ministerio. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que reduce la incertidumbre. Queda más claro quién define si es que algo se puede hacer o no. No hay distintas voces que puedan confundir al aparato. Tanto en el caso del Ministerio como en el caso de la Seremimbo. Hay bastantes puntos que son asociados a la agilización de los procesos. Creemos que esos están bien abordados, fueron bien resueltos y fueron aprobados con bastante consenso en primer trámite. Y en relación a los puntos que requerían mejoras a nuestro juicio, varios de ellos fueron discutidos en la Cámara y fueron, a nuestro juicio, corregidos dentro de esa tramitación. Y por lo tanto me quiero concentrar más en los que creemos que todavía tienen oportunidades de mejora, por decirlo en positivo. De los que pasan de lo que requería mejoras en la Cámara y que pasamos a nuestro juicio a la categoría de que quedaron funcionales. No todo es perfecto, obviamente pueden haber algunos ripios, algunos elementos que se pueden corregir, pero que quedaron funcionando bien. Se le hicieron ajustes al proceso de aprobación, a la propuesta del Ejecutivo respecto al proceso de aprobación de un instrumento de planificación. Se hicieron varios ajustes a la propuesta inicial y creemos que quedó bastante mejor articulada. Y debiese ser efectivamente más rápido y más ágil el proceso, que es uno de los objetivos del proyecto de ley. Quiero tomarme un segundo. Nosotros vamos a dejar esta presentación y nos gustaría complementarla más adelante con una minuta más detallada de los cambios específicos que sugerimos, las advertencias que nos gustaría poner sobre la mesa. Pero probablemente, y nos gustaría hacer llegar esa minuta después de eventuales indicaciones que haga el Ejecutivo. Porque nos pasó, de hecho, en el proyecto de ley de agilización 1, el proyecto fue en salida 1, como se le llama, que vinimos a esta misma comisión en enero, el año pasado, y después, en mayo, por ahí, hubo una indicación bien grande del Ejecutivo con un montón de cambios y el proyecto era sustancialmente distinto. Yo creo que es un antecedente relevante para la Comisión, en tanto, dependiendo de la magnitud de las indicaciones que presenta el Ejecutivo, si es que estas presentaciones que han recibido esta semana siguen pueden quedar offside algunas. Entonces, probablemente vamos a mandar una carta, una minuta, con posterior a la luz de las indicaciones del Ejecutivo para poder sumar esa opinión a vuestra evaluación. Dentro de los elementos que estaban ausentes en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en primer trámite y que ahora sí está presente y a nuestro juicio requiere algunos ajustes todavía, está esta discusión sobre las densidades mínimas en torno a los ejes estructurantes de transporte principalmente. Eso lo voy a detallar en la a continuación. Y 3 puntos que salieron del proyecto de ley del Ejecutivo durante la tramitación en la Cámara,
y que no sé si es que van a ser eventualmente repuestos por el Ejecutivo o no. Por eso es que quiero hacer el punto de que ahí me gustaría ver las indicaciones antes de cerrar. Pero se los aprovecho a mencionar. Uno es que en el proyecto original había una disposición que establecía que los humedales urbanos quedaban, mientras no se definiera la norma de cómo se les iba a desarrollar, esos humedales iban a ser definidos como área verde. Y hoy día lo que establece la ley es que cuando algo está definido como humedal no se puede aprobar nada hasta que se define la norma, queda como congelado. Acá lo que hacía la propuesta original era dejarlo congelado pero como área verde, darle un estatus de área verde al menos transitoriamente. Y nuestra posición era que no existe tal cosa como un área verde transitoria. Que en el momento que dentro de un plan regular que se establece como área verde muy probablemente se queda así para siempre y por lo tanto no queda ni siquiera se iba a discutir a la larga si es que de qué manera era responsable o no desarrollar un territorio en particular. La ley de humedales no establece a priori que algo tenga que simplemente no hacerse nada nunca en todo lo que esté definido, sino que hay que discutir cómo se podría hacer y resguardar y equilibrar estos dos bienes que se busca proteger. Y había también otra disposición asociada a los... que esto estaba en una modificación que se hacía a la ley de copropiedad, no sé si eso va a ser repuesto por el Ejecutivo o no, asociado a los tamaños máximos, de los largos máximos de las calles en los condominios. Esto tiene un origen en darle continuidad a las tramas viales de las ciudades. O sea, que no hay un condominio que se ponga ahí y cierre y impida el paso y como que quiebre la ciudad, ¿verdad? Ese es el origen de la norma. Sin embargo, nosotros creemos que esa disposición no es materia de ley. Es algo que perfectamente la ordenanza podría regular. En el caso que uno se equivoque o cambien las cosas, bueno, la ordenanza se puede modificar más fácil, no hay que tratar de modificar la ley. Si son 200, son 250 metros, es un tecnicismo que creemos que no debe estar en este nivel normativo. Respecto del proyecto que llega a este segundo trámite, si se fijan en esta lámina, son mucho más las cosas verdes que las cosas de colores. O sea, el proyecto de ley, nosotros de verdad creemos que es un buen proyecto de ley y creemos que en esta instancia es un mejor proyecto de ley todavía y por lo tanto creemos, o sea, partir señalando que es algo que creemos que es valioso, que creemos que avanza en la dirección de reducir los tiempos de tramitación y que incorpora varios elementos de gestión urbana que creemos que son positivos y por lo tanto en términos generales nuestra visión es que el proyecto es positivo y ojalá se aprobase con premura. Respecto de elementos negativos, solo hay uno principalmente que queremos relevar acá, y es que el proyecto establece que en cada cambio en un plan regulador que establezca generación de nuevos terrenos que se pueden utilizar para desarrollo residencial, ese cambio debe incorporar resguardos de inclusión de viviendas de interés público en esa modificación. Nosotros creemos que esa idea es perfectamente razonable y valiosa cuando es un cambio en el plan regulador a nivel comunal. O sea, si va a cambiar la regulación de la comuna, incluyendo más viviendas, ver de qué manera esa comuna va a acoger viviendas en todos los tramos de ingresos y en particular viviendas de interés público, habida cuenta del déficit habitacional que enfrentamos y de que cada vez las comunas, hoy día estamos en un equilibrio donde las comunas tienden a tratar de restringir el desarrollo. En general, todos los cambios en los planos reguladores que uno ve tienden a ser como yo bajo la altura, como limito, porque pasamos a un escenario donde si bien seguimos teniendo un déficit habitacional enormemente grande, igual hoy día son más los residentes que ya están en el lugar y que de cierto modo se oponen o prefieren que no llegue nadie más porque ya hay, a juicio del vecino, ya hay mucha congestión, ya hay ruido y ojalá que no llegue nadie. Y hemos pasado a un equilibrio donde estamos, en general, restringiendo. Y esa restricción se traduce en escasez de suelo, ya sea suelo de crecer hacia los lados o suelo de crecer hacia arriba, ¿verdad? Que, por supuesto, incide en la disponibilidad de suelo, en el precio de ese suelo y encarece la vivienda pública y la vivienda privada también. ¿Ya? Y por lo mismo, tenemos que ver de qué manera nuestra planificación evitamos tener una planificación excluyente, una planificación que deja fuera, en particular, a los hogares más vulnerables. Y la manera más exitosa, más efectiva de dejarlo fuera es limitar el acceso. Por lo tanto, el poco suelo que queda es rápidamente tomado por los
por proyectos y a la larga por familias de mayores ingresos que pueden pagar ese mayor valor. Entonces hay un tema de cómo ofertamos suelo y de cómo facilitamos el desarrollo para generar una mejor asequibilidad de la vivienda. Y en ese punto, acá tenemos una norma que dice que cada vez que generemos más suelo para vivienda tenemos que preocuparnos de hacer resguardos de inclusión de vivienda de interés público. Nosotros creemos que eso tiene sentido, pero tiene sentido a nivel comunal, no para cada cambio pequeño independiente de su magnitud, ¿no? Después, un elemento que ausente, sigue ausente, esto se discutió en algún momento en la Cámara. Vicente me va a retar por plantearlo acá de nuevo, pero podemos conversarlo después. Es la larga discusión respecto de lo que en el mundo del urbanismo se llama el parámetro de densidad. Pero yo lo quiero mencionar sobre todo porque es por lo sintomático que es. Nosotros hoy día, la ordenanza tiene un parámetro que dice que la relación entre el número de personas por vivienda es por cada vivienda, 4 personas. Que es algo que está completamente desfasado de la realidad existente hoy día. El último censo ya habla un promedio nacional de 2,8 y ese es el promedio. Algunos están muy pegados, más cerca del 2, otros están sobre el 4. Y sin embargo tenemos un número que está pegado en la ordenanza, corrígeme, no sé desde qué año, desde el 2001, cuando ya 4 ya era mucho. ¿Era 4,2? Hasta el punto está indexado con el INE, de hecho. Y la propuesta es precisamente esa. Tener que la ley establezca no el número exacto, pero sí que diga de dónde tenemos que sacar este número. Y ese número debería estar asociado al número de personas por hogar del último censo de población y vivienda vigente y básicamente se actualiza automáticamente. De lo contrario, quedamos con unas realidades donde las densidades de viviendas por número de personas simplemente quedan descuadradas y estamos planificando y desarrollando sin el contexto adecuado. Básicamente son una fantasía. Vinculado a esto y respecto al punto de las densidades mínimas que salió en la presentación de Agorechi, señalar que esto se incorporó en la Cámara, se incorporó como una prerrogativa del gobierno regional. O sea, es el gobierno regional el que podrá definir densidades mínimas y lo pone como podrá hacerlo o no. ¿Qué es lo valioso? Es que primero se incorpora la norma y se pone esta idea de que, sobre todo en planes en intercomunales, en planes metropolitanos, ya tenemos que pensar en la planificación a nivel de ciudad y no a nivel de comunas. La ciudad no es una acumulación de comunas pegadas una al lado de la otra, sino que debe entenderse y planificarse como un todo. Y en ese sentido, si es desde el Estado de Chile o desde inversiones que haga el gobierno regional se van a hacer inversiones que son para la ciudad, esas inversiones tienen que ser bien aprovechadas. ¿Y cómo se aprovecha una inversión? Cuando hay mucha gente que vive cerca de ellas. O sea, hacer una estación de metro, que nos gastamos, no sé el último número, la última vez que lo revisé eran $100 millones por kilómetro, que lo pagan además todos los chilenos, no le pagan solamente los usuarios del metro, sino que se pagan al menos la mitad con recursos públicos que vienen de todos lados. Y yo no le doy un uso intensivo a ese suelo que está en torno a las estaciones de metro, estoy malgastando recursos. Entonces, y eso no tiene que ser una decisión que va un poquito más arriba de la decisión de la autoridad local específica que está en relación a los barrios específicos. Hay que tomar los resguardos, hay que hacerlo bien, pero ese suelo tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que aprovecharlo para que mucha gente pueda subirse al metro y aprovechar esa infraestructura. Y esto sea principalmente para ejes estructurantes y grandes inversiones en transporte, pero también podría ser en lógica de bienes públicos relevantes como parques, plazas, servicios, que básicamente estamos invirtiendo muchos recursos y no los estamos aprovechando lo suficientemente bien. Entonces acá creemos que hay que pasar de esta lógica de que el plan regulador metropolitano pueda establecer densidades mínimas a un deba establecer densidades mínimas y deba establecerlas en función de los parámetros y criterios que la ordenanza deba considerar. Porque también hoy día hay dos podrá consecutivos. El plan regulador podrá incluir y la ordenanza podrá normarlo. Y creemos que esto en particular tiene que ser mucho más taxativo, porque acá es mucha la ineficiencia de lo contrario. O sea, son muchos los recursos invertidos que no se utilizan adecuadamente. Un elemento puntual a propósito de los informes de monitoreo. También en la ley, como está planteada, esto en el 28 sexies, establece que la ordenanza podrá definir los indicadores de seguimiento. De nuevo, creo que eso es un deberá.
porque es importante que se monitoree si los planos reguladores están siendo efectivos en lograr inclusión, en lograr generar esa mayor acogida. Y eso hay que buscarlo y hay que exigirlo. Puntualmente respecto de la habilitación normativa, hay la propuesta que está, hoy día permite... La habilitación normativa, ¿qué es lo que hace? Básicamente, en un terreno que es del Servio o que está promesado a favor del Servio, en acuerdo con el municipio se puede hacer una habilitación normativa que permite desarrollar un proyecto en ese terreno. Eso es como el fast track del fast track, en el fondo, porque ni siquiera es una enmienda, sino que es una express modificación del plan regular en un lugar en particular para un proyecto específico. Nosotros creemos que si eso se solicita con acuerdo del municipio y de manera transparente y competitiva, eso no necesariamente tendría que estar restringido a proyectos que estén en terrenos del Servio o promesados a favor del Servio. Si es que el municipio está de acuerdo y es un proyecto que incluye los criterios que se quiera poner, en términos de viviendas de interés público o lo que fuera, eso perfectamente un municipio debiese poder proponerlo y el ministerio poder ocupar la herramienta para habilitarlo y tomar esta vía expresa. En la medida que sea transparente y competitivo, creemos que es una herramienta bien valiosa de considerar. Y en ese punto en particular también, hoy día, incluso como está la norma actual, habla de que son terrenos del Servio o de otros órganos de la administración pública. Ahí un elemento que se podría, a propósito de las herramientas de gestión urbana, es considerar expresamente la inclusión del Fondo de Infraestructura, como porque no califica como un órgano de la administración pública por su forma societal, en el fondo, pero es la idea de poder hacer estos consorcios y alianzas público-privadas para poder desarrollar, y el Fondo de Infraestructura podría utilizar esa herramienta de mejor manera. Y un último punto, no lo voy a mencionar en detalle porque ya de hecho se mencionó en la presentación de recién, pero nosotros lo suscribimos. Este tema de los textos refundidos de los planos reguladores, ustedes entran en los municipios que tienen la información arriba, que no son todos, ustedes entran a buscar la información de los planos reguladores y se van a encontrar con 35 PDFs, muchos de esos que uno los abre y están escaneados como imagen, medios borrosos, y tratar de construir la realidad a partir de eso es realmente imposible. Y es difícil para uno que lo mira como desarrollador, es difícil para el funcionario que está al otro lado que tiene que administrarlo. Y el impedimento es que hoy día hacer un refundido es técnicamente difícil y legalmente casi imposible, como se mencionaba recién. Y ahí hay una simple referencia al paso de toma de razón por la Contraloría de estos refundidos que, de nuevo, no cambian la norma. Lo que está haciendo es sumarlos y ponerlos en un mismo documento. Es como, quiero hacer la analogía con lo que hace la Secretaría de las comisiones, cuando se le autoriza, se sabe que todas estas cosas chicas de referencia, ¿la corrige la Secretaría? Sí, la corrige, listo, seguimos. Es ese tipo de cosas. Y eso se puede hacer y queda arriba y eso en términos de transparencia y en términos de comprensión de los instrumentos de planificación sería de una gran ayuda para todos los involucrados. Creo que esos son todos los puntos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Tenemos algún tiempo para preguntas, comentarios? Obviamente también poder darle la palabra al Mimbo, Vicente o Janet, que está conectada, para recoger algunas de las opiniones, pero creo que hay varios elementos para posibles indicaciones de este proyecto. Senador Fidel Espinosa. Solo decirte, presidente, que estamos pasados la hora y tenemos otros compromisos, entonces eso me preocupa un poquito porque ¿es hasta las 12 la situación? Sí, estamos citando porque en el fondo para poder avanzar y sacar más provecho a las comisiones, entonces a las 12, obviamente si hay compromiso, cada cual lo... Yo me excuso, Luis, porque tengo que salir un cuarto a las 12. ¿Ya? Bien, adelante, senador. Senadora Yasna Roth. Bueno, presidente, mire, junto con agradecer las intervenciones, tanto de quienes han estado acá presencialmente como de manera telemática, creo que sería muy relevante poder escuchar a la Asociación de Municipios, porque a propósito de uno de los temas que aquí se ha planteado, que es cuando hablamos de la actualización de los planos reguladores y se coloca el foco en la coordinación institucional donde participan viviendas, los gobiernos regionales, los municipios, uno también cuando conoce el territorio se da cuenta que
primero los pesos relativos son distintos entre unos y otros, desde el punto de vista de la capacidad técnica que tienen para enfrentar. Entonces creo que sería bueno que en esta comisión pudiésemos escuchar a la Asociación de Municipios y particularmente a la Asociación de Municipios Rurales, porque una de las principales dificultades es la falta de competencias para poder enfrentar estos procesos de actualización. Y es algo que el proyecto de ley no se hace cargo. Y me gustó mucho cuando se puso de ejemplo respecto al tema del metro, porque la verdad lo que uno no ve en regiones es una capacidad de coordinación con otros actores, y particularmente con el tema de transporte. O sea, el otro día estuve en la población del Palomar, que tiene más de 20 años, 25 años de consolidación, fue la expansión urbana de Copiapó, y ni siquiera la supervisión de las líneas de colectivo. O sea, la matriz del transporte público es algo que no está presente en esas discusiones. Un barrio que hoy día se ha ido consolidando y ni siquiera tiene un retén de carabineros. Entonces, creo que la coordinación en los planes reguladores es bien relevante, no solo con el sistema de transporte público, sino con el resto de los servicios en la ciudad. Y en materia de coordinación regulatoria es bien clave que exista una instancia regional que asegure la coherencia en la expansión urbana de las ciudades. Entonces creo que allí es necesario poder escuchar también a otros actores. Y sobre el parámetro de densidad que tiene que actualizarse, creo que también la Comisión debiera escuchar al INE. Hemos solicitado, presidente, ya creo que esta es la tercera oportunidad en que el INE venga a la comisión, porque creo que igual todas estas conversaciones hoy día tenemos que tenerlo a la luz de los nuevos datos que nos arroja el censo. Esta presentación acá en esta comisión con ese foco respecto del INE se ha ido postergando. Claro, hoy día surge cómo se debe actualizar el parámetro de densidad, pero creo que nosotros igual necesitamos tener una información más en detalle, que son lo que hoy día tiene antecedentes este nuevo censo nuestro de población y vivienda. Eso. Bien, gracias, senadora. La semana pasada vino la Asociación Chilena de Municipios, entonces la recomendación sería que venga la Asociación de Municipios Rurales. Claro, donde hay más asimetría. Y sí, tenemos dentro del listado de pendientes lo del INE. Pasa que estamos como con el foco en la tramitación del proyecto de ley, entonces nos complicaba como invitarlos a presentar los datos del censo, pero claro, hay un punto en relación a este proyecto de ley en particular. No le vamos a pedir que venga a opinar sobre el proyecto de ley, sino que más bien a presentar los datos actualizados de vivienda. Vicente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, en general, el Ejecutivo, nosotros como Ministerio, nos quedamos con lo planteado por los actores en el sentido de que hay cierta anuencia o cierta unanimidad en lo importante del proyecto. No obstante, como siempre, tanto en la primer trámite como en el segundo trámite, estamos abiertos a las indicaciones que se requieran. Yo sí quiero reaccionar a algunos puntos específicos, solamente para que quede la historia de la ley y, en el fondo, dar cuenta de la visión del Ministerio de algunos puntos. Voy a partir primero con la presentación de la Asociación de Oficina de Arquitectos. Bueno, valoramos que la verdad es que la mayoría de los comentarios son... no me he encontrado varias veces con entonces creo que hay cierta canalización de puntos que los que concuerdo. Yo creo que el tema de la Contraloría y una visión unitaria por parte de la DDU es algo que la verdad tratamos, pero que no ha generado convencimiento en todos los actores. Pareciera ser demasiado disfuncional el sistema normativo chileno. Yo ahí tenemos distintas opiniones. Tratamos de incluir algún elemento en este proyecto, a un punto, eso sí, que quizás se nota menos, pero que es en relación a que cualquier modificación de DDU solo aplica a futuro, porque el gran drama que tenemos hoy en día es que muchas veces la Contraloría nos ordena cambiar una DDU y eso implica también que modifica elementos del pasado, de permiso de edificación o decisiones que se tomaron en base a esa circular y que posteriormente tienen que modificar ese criterio. Eso es muy negativo. Entonces, entendiendo que lo ideal sería que fuese uno, bueno,
la verdad es que la Contraloría sigue con la audición, pero si es que se nos ordena modificar una circular, esta corre hacia futuro y no hacia los pasados. Eso está dicho explícitamente en este proyecto de ley. Entonces estamos rescatando parte de ese problema. Yo también creo que los textos refundidos, quitarle elementos de la Contraloría sería positivo. Nosotros estamos viendo el sufrimiento hoy en día porque estamos actualizando un sistema nuevo de seguimiento de información de los planes reguladores y de la memoria, de la ordenanza y y de los planos. Y la verdad es que el modelo va a estar entregado yo creo que a fin de mes o incluso antes, pero las dificultades técnicas tienen que ver justamente con ese punto, en el fondo de que hay una falta de actualización y ciertamente esto ayudaría, así que yo creo que efectivamente hay un buen espacio para ese punto. Yo tengo un matiz, eso sí, con respecto a que yo creo que mientras más instrumentos tengamos, más realidades podemos ir tomando sin tener necesariamente que acogernos a un modelo de herramienta de gestión urbana, y eso es justamente algo que comentó la senadora, que que la carga normativa de los distintos instrumentos que estamos, y podemos resumirlo después, dice relación con distintos elementos. Hay algunos que permiten cambiar la afectación de la política, otros que no, hay unos que pasan al Consejo Municipal, otros que dependen de del Ceremi. En el fondo hay una amplitud de herramientas y puede que alguna comuna le haga sentido una herramienta y puede que a otra comuna le haga sentido dos herramientas distintas. Entonces, abrir el abanico de posibilidades nos parece más que nos permite entregar una porosidad a distintas necesidades de distintas municipalidades. Eso en cuanto a la herramienta de gestión urbana. Si bien nosotros no podemos establecer respecto al tema de las leyes de humedales o las turberas o etcétera. Veo con dificultad que en este proyecto de ley podemos establecer una suerte de norma de clausura respecto, mire, sabe que no se puede regular ninguno de estos elementos más nunca más. Yo creo que eso es problemático, porque en el fondo creo que no podríamos llegar a un acuerdo así. Lo que sí estamos haciendo en este proyecto de ley es que el ajuste que tengan los planes reguladores respecto a cuestiones normativas que vayan apareciendo sea más rápido mediante enmienda. Eso nosotros podemos ajustarlo, pero esa intención respecto a poder canalizar requerimientos normativos que vayan surgiendo, ciertamente es un problema que tenemos hoy día en la planificación y está incorporándose hoy día en la tramitación. En segundo lugar, con respecto a lo que comentó, Slaven, me quedo con también hay un punto respecto a un artículo transitorio que estamos incluyendo justamente para que aquellas materias que se aprueben por este proyecto de ley puedan implementarse de manera inmediata para que impacten los planes reguladores en trámite y que no tengan que esperar a que se inicien todos los planes reguladores. Eso está hoy día establecido como un artículo transitorio aprobado en la Cámara de Diputados. Respecto al manejo fino, respecto a los incentivos que están del plan regulador, que yo también admiro, el de Providencia, o en las zonas por condiciones, lamentablemente no han sido decisiones de la DDU, han sido decisiones de la Contraloría, particularmente el tema de la zonificación, el tema de la zonificación, que algo arreglamos y que estamos estableciendo también la condición. Yo estaría abierto a que pudiésemos establecer alguna modificación normativa. Sí, pero fue básicamente porque le hicimos caso a la Contraloría. Bueno, y en todo caso no fue bajo ¿cómo decirlo? Este periodo de la División de Desarrollo Urbano al que yo tengo la suerte de encabezar. Respecto a lo que presentó Slaven, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, nosotros creemos que respecto a me voy a quedar con la densidad, porque fue el tema creo más... yo creo que la indexación a futuro podría servir, pero yo voy a insistir en lo que dije en la Cámara de Diputados. La norma de densidad hoy día es una norma de diseño. Si es que la discusión es cómo dividimos la densidad para planes regulares hacia el pasado, nos metemos en otra discusión, que es una discusión mucho más compleja, porque muchas municipalidades podrían, en mi opinión, con razón, considerar que se está vulnerando la intención del planificador e interpretando una densidad que se calculó a 4 hace 20 años y que hoy día automáticamente se aplica a 2, con algunos efectos que no hemos analizado respecto a la constructibilidad, respecto a la superficie, que creo que si esa es la intención, debe analizarse. Si es a futuro, a mí me parece que finalmente al ser una norma de diseño el efecto sería inocuo. Y creo que respecto a las densidades mínimas, que efectivamente se dice podrá, pero justamente la intención, y quizá podamos mejorarlo, es, como decía la senadora, es rescatar en aquellas ciudades grandes, pues por establecer criterios respecto al metro o a transportes, pero también que en ciudades intermedias o en otras realidades la densidad mínima puede perseguir otro objetivo. Y ahí, de nuevo, acuerdo con lo refundido, me parece que es una herramienta bastante lógica.
Y ahí me quiero detener un poco en la exposición del gobierno regional, que al parecer no se detuvieron en los artículos transitorios, en el sentido de que cualquier competencia que haya sido transferida a gobiernos regionales se reconoce por la ley. En el fondo, cualquier transferencia de responsabilidad a la Seremi que se establecía en la ley y que ya ha sido transferida, por cierto que se reconoce. Lo que hace es que como no se han transferido todas de la misma forma, no podemos regularlo de esa forma. Nosotros, con respecto a la información previa que hace el gobierno regional, ojo, el gobierno regional informa previamente, y la Seremi también, justamente para que... ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que los planes reguladores muchas veces se tramitan y llegan a la Seremi al final, cuando los gravamen ya se establecieron, cuando la declaración de utilidades de afectación pública se establecieron, cuando ya muchas veces las observaciones de la Seremi para resolver la tramitación del plan regulador, la única posibilidad de resolverlas es iniciar el plan regulador de nuevo, perdiéndose 2 o 3 años de tramitación. La idea de poder incorporar la opinión del gobierno regional y de la Seremi con anterioridad, esto es al principio, antes más que el objetivo, y antes de iniciar el anteproyecto, justamente que eventuales errores de tramitación, que son justamente los que más perjudican, puedan detectarse con anterioridad, y en cualquier caso se establece un plazo máximo con silencio positivo para esa información. O sea, nosotros no pretendemos demorar más la tramitación en ese sentido, sino que canalizarla de mejor manera. En cuanto a financiamiento, efectivamente nos estamos recuperando una herramienta, nosotros estamos abiertos a establecer otras herramientas. Algo se discutió en la sesión anterior respecto a poder destinar algunos fondos que disponen también la municipalidad hoy día. También creo que añadir, hablar de... Yo ahí tengo un matiz, derechamente, una diferencia bien importante con el gobierno regional en torno a la idea de presiones municipales para la tramitación. Nuestra intención en este caso ha sido abrir, insisto, las herramientas a los municipios. Nosotros, voy a dar una experiencia corta. Nosotros llevamos 26 habilitaciones normativas tramitadas en el plan de emergencia. Los consejos municipales se veían con miedo durante la tramitación del plan de emergencia habitacional. Los consejos municipales han sido un apoyo para el plan de emergencia habitacional. Hemos tenido unanimidad en cada una de las modificaciones que históricamente han sido complejas con planes reguladores de incorporar más densidad, más vivienda, más constructibilidad, más superficie. Para el caso del interés público han sido positivas todas. Creo importante confiar también en las decisiones municipales para este efecto. Por cierto, también incorporar a los gobiernos regionales, algo estábamos haciendo, podemos mejorarlo, pero no creemos que actuar con desconfianza sobre los municipios, que es un poco lo que se infirió, sea una buena idea, al fondo, porque, insisto, hemos tenido aliados para problemas habitacionales hoy día en los consejos municipales respecto a distintas realidades locales. Yo ahí, por ejemplo, respecto a la legislación normativa, yo sí creo que una herramienta muy importante que vino a reemplazar el artículo 50, que si bien existía, se había entrampado porque el procedimiento establecido por la ley era demasiado complejo. O sea, hoy día pasamos de artículo 50, nos demoramos 3 años y medio, la legislación normativa nos está demorando promedio 8 meses. O sea, creo que la incorporación de herramientas de gestión urbana es muy importante, y ojalá que podamos recuperar también la asociatividad, que es un tema que lamentablemente se perdió en la Cámara de Diputados. Y también saluden una supuesta inconsistencia en la densidad mínima, que yo la verdad es que no entendí el punto del gobierno regional. La verdad es que lo que estamos estableciendo es una herramienta más para los gobiernos regionales o para la Seremi, en el sentido de que pueden establecer zonas de densidad mínima en complemento, por cierto, con las densidades promedio máximas que pueden establecer en la gestión del plan regulador. Son herramientas complementarias, contradictorias no veo la forma. Y respecto a la aplicación normativa, nosotros la verdad estamos utilizando la herramienta actual. Se requiere un informe de Seremi positivo para poder iniciar la aplicación normativa. Eso no está cambiando, entonces no vemos los riesgos que se analizan por parte del gobierno regional, y evidentemente estamos abiertos a hacer las mejoras que se propongan. Eso, presidente. Bien, gracias, Vicente. Yo, breve comentario. La semana anterior recogíamos de los municipios, ¿no?, el tema del financiamiento y por la disparidad, algo decía la senadora Yana Proboste, la disparidad de municipios. Hay municipios que tienen espaldas y capacidades técnicas, profesionales, que los pueden contratar de manera permanente, y hay otros que sus áreas de planificación son muy precarias, ¿no? Y entonces ahí juegan un rol importante también los gobiernos regionales en cuanto a la postulación de alguna manera de asesoría, y obviamente también la Seremía, ¿no?, el apoyo y el acompañamiento por parte del MIMBU en esta estructura descentralizada para acompañar justamente a aquellos municipios que tienen menos capacidades técnicas para hacer estas modificaciones de sus planes reguladores. Y el otro elemento, aprovechando la presencia de Agorechi, es, claro, esta planificación intercomunal
en la medida que las regiones, no, las áreas metropolitanas exceden cada municipio. Acá en la región de Valparaíso tenemos el Gran Valparaíso, que al menos agrupa 4 comunas, ¿no? Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, que concentra además un porcentaje importante de la población de la región. Obviamente excede las capacidades que tenga cada municipio, ¿no?, de planificar, porque el alcalde y su consejo municipal están pensando en sus barrios, ¿no?, en sus territorios, en su comuna. Pero justamente lo que decía Slaven respecto de, por ejemplo, los temas de transporte, de bienes públicos, de parques, de infraestructura, que impliquen una sinergia entre comunas, ese es un rol del nivel regional, no del nivel comunal. Entonces ahí juega... y yo estoy de acuerdo en esto de que sea más taxativa en el fondo el deberá, ¿no?, incorporar estos elementos de planificación intercomunal, de planificación regional en un nivel superior junto con las autoridades del MIMBU. Eso excede claramente. Obviamente hay que recoger la opinión de las alcaldías y los municipios y los consejos municipales, pero el nivel de decisión creo que es mayor, ¿no?, es superior. Y eso está en el proyecto y creo que hay que afirmarlo con mucha fuerza. Solo un elemento a propósito de lo que decía Slaven, nosotros agradecemos todas las minutas, propuestas técnicas de sugerencias de indicaciones. Cuando toque el momento de aprobar en general la idea de legislar en la comisión, y si tenemos el respaldo de la sala para seguir tramitándolo en la comisión en particular, ahí abriremos un plazo de indicaciones, pero será un plazo de indicaciones único, tanto para el Ejecutivo como para los parlamentarios. No solo de la comisión, sino que cualquier parlamentario, cualquier senador en el fondo, senador que no sea miembro de la comisión, puede también presentar indicaciones. En ese plazo, y luego nos tocará revisar todas las indicaciones presentadas. Entonces, en el fondo... En esto solo hago la prevención, en esto de esperar las indicaciones del Ejecutivo para hacer propuestas, puede llegar tarde en el fondo, ¿no? Sé el tema de que, claro, ¿qué pasa si el Ejecutivo recoge o no recoge las propuestas? Bueno, eso será parte del debate en particular que haremos, ¿no? Y siempre hay espacio para modificar las propias indicaciones presentadas, etcétera, pero... Nosotros en esta etapa agradecemos, ¿no?, a todos nuestros invitados que nos hagan llegar lo antes posible, digamos, tanto para las indicaciones que presentemos los senadores como para la solicitud que hagamos al Ejecutivo en aquellas materias que sean de iniciativa exclusiva del gobierno, ¿no? Hay materias que son de iniciativa exclusiva y otras que son de parlamentario. Entonces, será parte del debate en particular, pero yo sugiero hacerlo lo antes posible para efectos del tiempo que nos demos de apertura de indicaciones. Ahora sí estamos en el tiempo de la sesión. No sé si hay algún comentario breve para ir cerrando, ¿no?, de nuestros invitados. Levanta la mano José Ramón Ugarte de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. No sé, secretario, si Agorechi tiene solicitud también de algún comentario que está conectado. Y Slaven también. José, sí, presidente, una cosa... Aparte del proyecto, como se mencionó en la cuenta, luego esta comisión va a recibir el proyecto de permisología 2 y a nosotros nos interesa mucho también poder participar en la discusión de eso que tiene que ver con los permisos y los proyectos de arquitectura. Lo anotamos entonces en el listado de invitados para ese proyecto que no se llama permisología, pero de las DOM, agilización. Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario, no, por el lado de Agorechi? ¿No, tampoco? ¿No han solicitado? ¿Agorechi? No, perfecto. Muy bien, pues agradecemos entonces a todos nuestros invitados las presentaciones, los insumos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias.